Viví el desierto por mi bandera chilena, murió olvidado y morena por la Virgen del Carmen. Viví el desierto y morena, murió olvidado y sí, ¿quién lo diría? Que como en algún día el pavo de Chile mi vida, un cuertino de hierro, perdona al Señor. Hola amigos, muy buenas noches. El quinto episodio. Sí. ¿Quién lo iba a decir, Roberto? Sí, no, agradecido de poder tener la oportunidad de contarles un poco de lo que sabemos de la guerra del Pacífico, que es un tema que nos apasiona y hemos conversado tanto tiempo, Jorge. Exactamente, amigo mío. Hemos logrado 5 capítulos. Créanme que ha sido bastante agotador, o sea, y tratar de preparar de la mejor manera posible, entre medio de un montón de errores que hemos tenido, pero bueno, esto es lo que hemos logrado. Sí. Y esperamos mejorar un poquito con el paso de los siguientes episodios que pensamos dar. Tenemos en primer lugar un aviso que entregar, que es que desgraciadamente el próximo capítulo correspondería cerca del 18 de septiembre, pero no va a haber emisión del capítulo 6 ese día. Lo vamos a dejar para más adelante, para poder concentrarnos en celebrar las fiestas patrias como corresponde. Oye, te quiero comentar un poco lo que yo creo que muchos han tratado de hacer el ejercicio de saber cuáles eran los valores y llevarlo a la actualidad, los valores de la época de 1879 y llevarlo a la actualidad. Por ejemplo, uno habla de, no sé, 11 pesos, que era como el sueldo de Sueldo base de un soldado. 11 pesos, pero ¿qué compra uno con 11 pesos en la actualidad? Yo creo que ahí podemos hacer ese ejercicio, Jorge. Me parece súper bien. Podríamos llamarlo entonces cuánto es lo que ganaba un soldado o guardia nacional movilizado en esa época, transformado al peso actual. Y bueno, para hacer este ejercicio tuvimos que recurrir a las viejas y bien consabidas matemáticas. O al principio, en 1879, un soldado, su sueldo mensual eran 11 pesos. Ese era el base que recibía. Ya, al grado siguiente, que sería el cabo segundo. 13 pesos. 13 pesos. Y luego, al cabo primero. Al cabo primero con 15. Claro. Y luego el sargento segundo con 15, 17. Y finalmente, dentro de los suboficiales, el más alto dentro del escalafón, que también lo vimos en un capítulo anterior, sí, el sargento primero, que ganaba 19 pesos. Después de haberlo pasado por nuestras calculadoras, nuestras computadoras y todo nuestro sistema métrico decimal moderno, hemos llegado a la conclusión de que 11 pesos significaban... Sí, el peso actual serían 223.472 pesos. A este día, al año 2024. Sí. En 2024 hicimos el cálculo para poder, digamos, tener, digamos, una cifra de contraste. Claro, 223.472 pesos. Eso es lo que ganaba un soldado. Un soldado, sí. Eso es también importante, esta cifra de los 11 pesos, porque era la cifra que aproximadamente equivalía al enganche. Es decir, para uno entrar al ejército, te daban una cantidad, te adelantaban un sueldo normalmente, un sueldo básico de soldado. Claro. Es decir, te dan 223.000 pesos por... Contrata, digamos, en el ejército por... Exactamente. Sí. Un cabo segundo que ganaba 13 pesos. Son 264.020 pesos. Un cabo primero que ganaba 15 pesos. 15 pesos. Al año 2024 son 304.873 pesos. Un sargento segundo que ganaba 17 pesos. 345.421 pesos. Y un sargento primero que ganaba 19 pesos.
solamente 19 pesos, al año 2024 son 385.970 pesos. Esa es su cifra. Wow. Es decir, o sea, pensemos que el sueldo mínimo en estos momentos son 529.000 pesos, claro. Claro, 529.000 pesos. Es decir, ninguno de los sueldos de los suboficiales llegaba a un sueldo mínimo actual. Llegaba incluso, digamos, hay a menos de la mitad en la gran mayoría. Claro. Bueno, esto también tenemos que decir que los sueldos que usamos como base para el cálculo son los sueldos de la infantería y de la caballería chilena. Claro. No usamos los de la artillería. Que hay una ligera diferencia, digamos, entre esas dos. Claro, porque, digamos, o sea, bueno, en realidad iba a ser como repetir lo mismo porque los artilleros ganaban 2 pesos más. Claro. Es decir, el soldado en vez de 11 pesos ganaba lo mismo con cabo y así. Y así habría, digamos, hubiéramos llegado, digamos, simplemente que un sargento primero de artillería ganaba como 400.000 pesos. Sí. Más o menos, para tener, digamos, una idea. ¿Y a qué se debe esta diferencia entre la artillería y la infantería, digamos? Precisa solamente por el tema de la complejidad del arma, digamos, se requería, digamos, una especialización técnica mayor. ¿Ya? Es decir, había que aplicarse más, digamos, para manejar un cañón que un sable o una carabina o un fusil. Claro, sí, eso, digamos, por eso se hace la diferencia ahí en cuanto a los valores. Ahora, eso sí, digamos, un soldado podía ganar un poquito más de dinero, o sea, no sé si poquito, si la palabra correcta es eso, sino también podía obtener, digamos, algunos extras. Esto está dado por lo que se conocían por los premios de constancia. De constancia, justamente. Sí, eso correspondía, digamos, a un contrato que se haya permanecido sin tachas, sin, digamos, observaciones al soldado, y recibía un cierto valor por sobre su valor, digamos, de... O sea, por ejemplo, si cumplía el primer enganche, que era de 5 años, lo hacía, digamos, sin problemas, y podía optar, digamos, a este premio de constancia, que era el primer premio de constancia, y eso equivalía a 1,5 pesos. Que dicho en pesos actuales son... Estamos hablando de 30.487 pesos al año 2024. Perfecto, si tenías 2 periodos de constancia, es decir, 10 años de servicio, digamos, intachables, sin ninguna gran falta que te hubieras mandado, claro, recibías 2 pesos. 2 pesos. Y eso equivalían a 40.650 pesos. Si digamos, lo hacías por 3 periodos, es claro, decir, 15 años de servicio, recibía 3 pesos. 3 pesos. 1,5, 2 y 3 pesos. Serían 60.975 pesos por sobre el sueldo, digamos, mensual. Sí, una asignación extra. Y por último, y este sí valía la pena, o sea, si querían servir 20 años en el ejército, podrían recibir un cuarto premio de constancia, que equivalía a 17 pesos. No menor el valor, y significa, para un soldado sería como el sueldo de un sargento segundo, de infantería en este caso. Es decir, 345.421 pesos. Así es decir, si que servías 20 años, tenías posibilidades de recibir un sueldo extra, si es que sobrevivías. Sí. O no si desertabas, o claro, digamos, no te mandabas una gran embarrada, digamos. Claro, algún problema serio, digamos, ahí tenías tu premio. Estos premios quedaban consignados en la hoja, digamos, de la lista de revistas para hacer los cálculos de contabilidad finalmente a mediados de mes. Normalmente la lista se pasaba el 13, 14, 15, 16 de repente, pero en esas fechas se pasaba la lista a la compañía y quedaba consignado en la primera columna, digamos, si el individuo tenía o no premio de constancia. Así como lo pueden ver ahora en este momento en la pantalla, que digamos una gran búsqueda que hizo Roberto, que logró pillar en ¿qué batallón es este? En el tercero de línea. En el tercero de línea. Sí. Digamos, aquí pueden ver precisamente el premio de primer premio, segundo premio, tercer premio y cuarto premio. Claro, y que está indicadito ahí precisamente cuánto es lo que está ganando cada individuo. Cada individuo en ese mes. Bueno, esperemos que esto les haya servido, amigos míos, haya resuelto alguna duda por lo menos, que uno no iba al ejército a hacerse rico al menos. Sí,
Sí, ahí se nota el entusiasmo, digamos, o el fervor que tenía la gente, más que ir a servirse del ejército o de la tesorería. En realidad estaba poniendo harto de su parte El ciudadano simple común que soldado. iba a la guerra. Con Sí. los oficiales hizo de otra historia, que había sueldos mayores, sueldos menores, pero ya lo explicaremos en otra ocasión. Así es. Amigos míos, entonces simplemente disfruten las fiestas patrias. 1879. Agosto. 1. El Huáscar y el Rímac zarpan desde Arica. Al poco tiempo, el Rímac debe dirigirse al Callao por problemas con su maquinaria. El general Daza llega a Aguasanta. 2. La escuadra chilena levanta el bloqueo de Iquique. Se decreta la separación de los 2 batallones del Regimiento de Artillería de Marina. El día 3 a las 7:30, el general Daza desembarca en Arica. ¡4! En Chile se ordena movilizar al escuadrón Carabineros de Yungay número 2 sobre la base de 14 soldados del Regimiento Granaderos a Caballo. 5. El gobierno chileno prohíbe a las oficinas de telégrafo comunicar noticias sobre el movimiento de las tropas. El gobierno chileno ordena al almirante Williams regresar. 6. Se informa a Antofagasta de que el Huáscar está en Caldera. Salen hacia la zona el Blanco Encalada con el Tolten. 7. El Huáscar en Taltal destruye botes y lanchas. Es encontrado por el Blanco Encalada y el Tolten a las 15:30 y continúa la persecución hasta que a las 21 horas Williams decide volver a Antofagasta. A la fecha, las tropas chilenas desplegadas en Antofagasta suman 11.053 hombres. El gobierno peruano pide ayuda a las tropas bolivianas del coronel Granier para emplazar cañones en Pisagua. Día 10. El Huáscar llega a Arica. El monitor peruano Manco Cápac llega a Arica. El ejército boliviano en Tacna realiza revista de armas. 14. Se firma el tratado de paz entre España y Perú. El contraalmirante Grau agradece al comandante Castleton del Matías Cousiño el cajón de vino que le envió en reconocimiento de su actitud humanitaria en el combate del 10 de julio de 1879, donde dio aviso a la tripulación de la nave que lo hundiría a fin de que evacuaran la nave. 15. Llega a Valparaíso el Gleng, convoyado por el Loa. Llega a Iquique la división naval de López. Zarpa inmediatamente al norte capturando el Itata, un bote torpedero peruano tripulado por 4 extranjeros, y continúa viaje a Sama. 16. La Unión llega a la colonia de Punta Arenas, saquea el pontón de la armada chilena Kate Kellogg, compra víveres a los comerciantes neutrales y se retira. La división naval de López en Sama en la noche zarpa al norte. 17. La división naval de López llega a Hilo. Desde dicho punto inicia el regreso al sur. 18. La división naval de López llega a Vítor. 19. Se nombra comandante militar de Pisagua a Isaac Recabarren.
20. La división naval de López llega a Antofagasta. Se produce el segundo cambio de gabinete en Chile. Asumen Domingo Santamaría en el interior, Miguel Luis Amunátegui en Relaciones Exteriores, José Antonio Gandarillas, Justicia, Culto e Instrucción, Augusto Mate en Hacienda y Rafael Sotomayor en Guerra y Marina. (21) El general Basilio Urrutia es nombrado comandante en jefe del Ejército de la Frontera. Su cuartel general se fija en Angol. Se crea el Cuerpo de Exploradores. Su comandante es el capitán Manuel Romero. Su personal se fija en 30 plazas. Cada uno recibirá un sueldo de 30 pesos. 24. El Huáscar fracasa en su ataque con torpedos adaptado en Antofagasta. 26. El Huáscar en Taltal destruye las lanchas y usa un pontón capturado en dicho puerto como blanco de entrenamiento para sus artilleros. Por ley, el Congreso faculta al presidente para invertir 6 millones de pesos en gastos de la guerra. 28. El Huáscar se presenta en Antofagasta, traba combate con el inmovilizado Aftao, la Magallanes, los fuertes de tierra y los cañones del ejército. Mueren 9 marinos chilenos, resultan heridos 13 y por parte peruana resulta un muerto y un herido. 29. El batallón de artillería Antofagasta es transformado en el regimiento de artillería número 2. 30. El Huáscar llega a Arica. Queremos invitarlo el día de hoy a poder conversar un poco de lo que es la biografía de un militar chileno que es don Erasmo Escala Arriagada. Don Erasmo Escala Arriagada, el segundo comandante en jefe del ejército chileno y del ejército de operaciones norte. Sí. Y ¿sí? Cuéntame, ¿qué sabemos de él? Bueno, él había nacido en Valparaíso en junio, el 2 de junio de 1826 y fallece en la ciudad de Santiago el día 3 de marzo de 1884. Es decir, es de la misma generación de don Emilio Sotomayor, del que hablamos un tiempo atrás. Anteriormente, sí. Sí, ingresó al ejército como cadete de la escuela militar en 1837. Ahí justo cuando estaba comenzando la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Claro, él entró en calidad de cadete a la escuela militar ahí, y partió, digamos, después lo vamos a ver, digamos, en la Confederación. El año 1845 él ya era nombrado teniente. Ah, ya estábamos empezando a subir de grado. Sí, se fue al sur. Ya, Estuvo ¿qué tan al sur? muy al sur, en lo que es Punta Arenas. Ah, El Fuerte Bulnes. el Fuerte Bulnes, En pero ese- todavía en ese no existía momento. Punta Arenas. No era Punta Arenas, era No el era Fuerte ni siquiera Bulnes. Sandy Point, con suerte. Sí, el 27 de febrero de 1872 es nombrado director de la escuela militar también. También tuvo el privilegio de dirigir a los nuevos y futuros oficiales del ejército de Chile. Hasta el año 1876, es que no me falla la memoria. Sí, así por lo menos dice en la hoja de servicio. Fue general de brigada y al estallar la guerra del Pacífico fue destinado al norte también. Esa es Muy bien. parte de las actividades que él desarrolló. Miembro de la comisión calificadora de servicios también del ejército. También supe que tuvo una carrera política. Sí, estuvo también en el poder legislativo, fue diputado por Santiago entre el año 1876 a 1879, justamente. Claro, integró la comisión de guerra y marina. Claro, O sea, siendo militar del área. como era el área hecha para él. Sí, por supuesto. Hablando del tema netamente bélico del historial Su de experiencia vida, bélica, ¿no es cierto? claro, lo podemos encontrar en la guerra contra la Confederación, justamente cuando él inicia su
Su su formación militar, lo encuentra en la guerra contra la Confederación, encontrándose él en la portada de guías, en el puente de Wynn Wow. y en la famosa batalla de Yungay. Diablo, o sea, digamos algo bastante fuerte, o sea, para un simple cadete hay Sí, tres acciones más o menos duras. sí. Bueno, también en lo que fue la guerra civil de 1851, entra a combatir en Santiago por la defensa del gobierno y recibe una herida. Pues ahí digamos la muñeca. Claro, la muñeca izquierda en este caso, él fue herido. También se presentó en la batalla de Loncomilla por parte de las fuerzas leales al gobierno, y en esta acción sí efectivamente es herido perdiendo el brazo derecho. Pierde el brazo derecho. Esa historia me suena como conocida, si no recuerdo, no me falla la memoria, Jorge Nostroza nos habla del Manco Mengual, que durante una batalla había perdido, ¿no es cierto?, su brazo. Yo me acuerdo de haber visto fotos de don Santiago Mengual y que siempre tiene los dos bracitos sin ningún problema. Creo que precisamente don Jorge Nostroza, que se ha dicho de paso que lo que estábamos conversando Sí, fuera de cámara, él hace novelas, no hace historias. Claro, no es el rigor, digamos, histórico lo que lo lleva en la Él ilación quiere contar una novelesca buena historia de patriota. y lo logra. Lo logra, a muchos nos enganchó con eso, Sí. y nos motivó a estudiar la Guerra del Pacífico. Pero digamos, en ese punto al menos me parece que se equivoca, que en vez de confundió, digamos, al Manco Mengual con el Manco Escala, podríamos llamarlo. Claro, ese es como el nombre correcto que debía haber Claro, era parecido a lo utilizado. mejor en la novela. Sí. La recomendamos a la gente que no la conoce. Bueno, en Chile yo creo que todos más o menos la conocemos. Sí, de Todo alguna nuestro forma, público debe haber leído al menos algo sobre Leonora Latorre, Claro. Rodríguez y Alberto Cobo. Cobo, que en ese hecho de armas ya pierde su brazo. extremidad. Y además, digamos, herido en una pierna. Ahí en la misma batalla. En la misma batalla Claro. del Comí, que fue una batalla, pues, dicho sea de paso, bastante sangrienta, como suelen ser las batallas decisivas en la guerra civil. Claro. No solo en Chile, sino prácticamente en cualquier parte, cuando hay una batalla entre hermanos o compatriotas, se sacan la mugre y Claro. queda una. Son consecuencias matanza. bastante. Se pelea con mucha más hazaña que a lo mejor que incluso que contra enemigos extranjeros. Fuera del territorio. Bueno, si no, digamos, veamos la guerra civil del 91, que es lo que viene muy poco después del término de la guerra del Pacífico. O Sí, sea, de que muchos veteranos peleando por los dos lados y. Claro. ¡Ay, diablo! ¿Cómo termina eso? Sí, pues. Sí. Bueno, seguimos con lo que otra acción bélica del historial de la biografía de don Erasmo es la guerra contra España. Bien, Sí, igual también que don Emilio, pero en este caso él estuvo encargado de. Estuvo en Valparaíso durante el bombardeo de la escuadra española. Claro, con el objetivo, sí, de que impedir que alguna fuerza española desembarcara en el territorio o en las costas de Valparaíso. Sí. Bueno, y ya cuando hablamos de la guerra del Pacífico, ¿qué fue lo que hizo él? Bueno, él fue designado comandante general de la infantería, y está por arma, digamos. Luego fue jefe del Estado Mayor. Eso fue un poquito tiempo, me acuerdo, fue entre junio y julio. Sí, no duró mucho. Y por último fue el comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias, digamos, del norte, o del ejército del norte, como se le dice, entre el 29 de julio del 79, finalizando su periodo el 26 de abril de 1880. Eso por una discusión y una gran pelea con el ministro de Guerra y Marina, que era el hermano de don Emilio Sotomayor, que ya hemos hablado de él, que es de don Rafael Sotomayor. Sí. ¿Qué es lo que yo creo que si bien le jugaba en contra, es que él quería estar sobre todo inmiscuido en todas las acciones o los documentos que haya que realizar? Él tenían que pasar por su escritorio. Entonces eso entrampaba mucho de repente las cosas y la gente no le gustaba. Se necesitaba más dinamismo, digamos, y él
Prefería leer todo el texto primero para estar consciente de qué es lo que estaba firmando. Claro, y don Erasmo también tenía era lo que se conocía como un oficial tropero. ¿Ya? O sea, muy abierto a hablar, digamos, con el soldado común. O sea, uno de los grandes problemas que tuvo, precisamente, que lo termina enemistando con los jefes de Estado mayores durante la campaña de Tacna y Arica, fue el hecho de que dio pie para que un soldado raso presentara un reclamo contra el comandante del regimiento Santiago, que en ese tiempo, si no me equivoco, era Barceló, que había sido el segundo de don Pedro Lagos, que es quien organiza el regimiento Santiago, y lo manda a arrestar. Le tira orden de arresto, digamos, a Barceló antes de siquiera investigar un poquito más lo que estaba pasando. Entonces era muy pro tropa y lo llevó a enemistarse igual con los oficiales. Otra cosa es que tampoco era muy dado a la guerra moderna, podríamos llamar. O sea, no le gustaba el tema de las divisiones, porque pensaba que le restaban un poquito de autoridad al comandante en jefe. O sea, sí, pues podemos mandar, o sea, actualmente, digamos, a lo mejor sería bien mirado. ¿En qué sentido? Que en esa época ya se había impuesto totalmente el sistema de divisiones, pero a él no le gustaba formar divisiones, sino, digamos, decía, pues si vamos a tener una batalla, mandemos una cantidad de tropas específicas para esa acción. Independiente de sin pasar por la división. Los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial forman los equipos de combate de regimiento, que creo que se llaman los RCT, que consistían, dependiendo de la misión, podía ir desde una compañía reforzada de infantería hasta, digamos, un batallón o una unidad más grande, de entidad de brigada, a lo mejor. Yeah. Pero eso le jugaba en contra también, porque no dejaba formarse las divisiones, digamos, que era algo necesario en ese momento. Entonces, en diciembre se crearon las divisiones permanentes en el Ejército del Norte, como contamos, creo que en el primer capítulo. Sí, en el primer episodio, sí. Claro, y finalmente hay otra cosa más con don Erasmo, que es el hecho de que era un hombre de acción. Digamos, por eso recibió su herida, por eso perdió el brazo, y durante la acción de Pisagua él no podía aguantarse, digamos, estar viendo que se estaban corriendo balas y sus tropas estaban en una situación más o menos compleja donde estaban desembarcando, había muchos muertos, había muchos heridos, y pide un bote para desembarcar. Y el ministro de Guerra y Marina le dice, por orden del presidente de la República, que es aquí. Claro, usted es el comandante en jefe, ¿no? Y él se tiene que agachar nomás y dejarla pasar. Claro. Sí, ese fue un momento que debe haber sido muy tenso, porque él con toda la intención y quizás sus recuerdos su carga de acciones anteriores, no poder acompañar a su gente en la misma línea. Lamentablemente él tiene que acatar las órdenes y él tiene que darla, o sea, tiene que tener la visión general completa, claro, de toda la costa. Rommel, que era, digamos, un general que se caracterizaba por ir al frente, él también tenía claro, no peleaba como soldado de infantería, sino, digamos, era un general que estaba viendo qué es lo que estaba pasando, pero él sabía cuál era su trabajo. Claro, sí. Sea como sea, don Erasmo dirigió las primeras operaciones con un ejército que nunca había sido tan grande. No olvidemos nuevamente que durante la guerra contra la Confederación, el ejército chileno llegó a tener, o el ejército, digamos, aliado en ese momento, claro, porque también habían peruanos, o sea, no hay que olvidar eso. Claro, el porcentaje de gente de Perú. Exactamente, llegó a 5.000 hombres. Aquí ya don Erasmo estaba manejando un ejército el doble y un poquito más grande que eso. Claro. Entonces no había experiencia en manejar tanta tropa. Claro. Y ahí obviamente sus oficiales o el Estado Mayor también le decía, dividamos las fuerzas, y ya le había habido una resistencia, digamos, de parte del que no lo aceptaba.